A menos de una semana desde la agresión sionista a la capital Doha, la capital catarí, se lleva a cabo y se logra conciliar una nueva cumbre de los países árabes islámicos en la capital catarí. De hecho, se ha conseguido con esto pensar en tener una visión única respecto de los pasos a seguir tras esta agresión, tras la posterior agresión también a Yemen, luego de mantener los bombardeos constantes allí en la Franja de Gaza. 50 países están representados en esta cumbre. Esta es la tercera cumbre que se organiza desde el inicio de las agresiones allí en la Franja de Gaza. Bien, vamos a revisar esto. ¿Por qué? Porque Qatar ya ha advertido a Israel que el ataque contra Doha no quedará impune. La cita ha reunido tanto a los 22 miembros de la Liga Árabe como a los 57 de la Organización de Cooperación Islámica. La tercera, como decía, desde el inicio de los ataques en Gaza. Todo esto en medio del fuerte desplazamiento de palestinos desde la ciudad de Gaza por órdenes de evacuación de parte del régimen de Israel. Soy Osvaldo Canales, esto es Detrás de la Razón. A 6 días de la agresión sionista a la capital Doha, en Qatar, se ha dado inicio a una cumbre de urgencia de los países árabes e islámicos. Para esta cumbre han sido convocados más de 50 países para coordinar una respuesta común al ataque israelí del pasado 9 de septiembre. La tercera verdad que revela este traicionero ataque a nuestra soberanía es que el primer ministro israelí, que se jacta de haber transformado Oriente Medio en los últimos 2 años, en realidad quiere decir que Israel puede entrar donde quiera, cuando quiera. Sueña con convertir la región árabe en una esfera de influencia israelí, y esto es una ilusión peligrosa. Ha llegado el momento de que la comunidad internacional deje de usar un doble rasero y castigue a Israel por todos los crímenes que ha cometido. La cita ha reunido tanto a los 22 miembros de la Liga Árabe como a los 57 de la Organización de la Cooperación Islámica, la tercera de este tipo desde el inicio de la guerra en Gaza. Los asistentes hacen un llamado a romper el silencio frente a los crímenes cometidos por el régimen israelí. El secretario general de la Organización de Cooperación Islámica y el secretario general de la Liga de Estados Árabes exigen responsabilidades a Israel por su violación de la soberanía de Qatar, así como por los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos. El ataque de Israel contra el Estado de Qatar viola todos los pactos y resoluciones internacionales y supone un grave desafío a nuestra voluntad colectiva y a nuestros principios comunes. El mensaje de esta cumbre, que debe llegar a todos, alto y claro, es la solidaridad con Qatar y Doha, desde el mundo árabe e islámico, contra la agresión del régimen ocupante de Israel. Esta agresión que combina cobardía, traición e insensatez. El presidente de Irán ha exhortado la unidad y cohesión entre países islámicos para poner fin a las agresiones de Israel en la región de Asia Occidental, actos que, en su opinión, violan todas las normas y leyes internacionales. El régimen sionista y sus patrocinadores deben saber que el ataque a Doha no fue una señal de fuerza, sino más bien de desesperación. Un régimen que confía en su posición no necesita bombardear a los negociadores. Han cruzado todas las líneas rojas, ignorado toda lógica y ley, violado todos los principios de conducta civilizada, pero sin querer han hecho algo importante: han despertado la voluntad colectiva de la umma islámica. Pezeshkian ha condenado también el apoyo de Estados Unidos y algunos países europeos a los crímenes que comete Israel. Instó a los países islámicos a tomar pasos concretos en los ámbitos económico, cultural y social para cortar sus relaciones con el régimen sionista. Mientras, el movimiento palestino Hamas, en un comunicado dirigido a los ministros de Relaciones Exteriores de los países árabes e islámicos, alerta que el gobierno radical de Netanyahu está impulsando el extremismo religioso y creando un riesgo grave de expansión del terrorismo y la radicalización, tanto en la región como a nivel global.
Y es que veíamos en el informe ataques solo la semana pasada, en este caso, Doha, Qatar, en Saná, Yemen, en Gaza, por supuesto, también hubo ataques allí en Líbano, en Siria. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuáles son estos planes? Bueno, eso es lo que buscaban discutir el día de hoy en esta cumbre. Vamos a profundizar, pero ¿quién nos acompaña? Lo revisamos. Bien, la tenemos en pantalla. Hermelinde Malcote, analista internacional, licenciada en Filosofía y Salud Pública, experta en geopolítica y activista antiimperialista. Colabora con diversos medios de comunicación sobre temas de geopolítica y análisis internacional. Y junto a ella también estará con nosotros Tadeo Castiglione, periodista, experto en relaciones internacionales, analista internacional desde Neuquén, en Argentina. Bien, y tenemos estos dos contactos. Hermelinde desde Bruselas, en Bélgica, y tenemos a Tadeo ahí en Neuquén, Argentina. Hermelinde, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás tú? Hola, muchísimas gracias por invitarme y un abrazo al compañero Tadeo. Sí, con Tadeo hemos tenido la suerte de contar el día de hoy porque ha tenido un periplo importante en el último tiempo, así que te agradecemos, Tadeo, que estés con nosotros. Muy buenas tardes, Osvaldo, como siempre un placer y bueno, también compartir análisis con Hermelinde. Bien, y partamos con esto que llama poderosamente la atención por la premura, por la urgencia y por lo que puede o no salir de esta cumbre. Hermelinde, quiero partir contigo por lo siguiente. A ver, cumbre con carácter de urgencia, así fue convocada en este caso. La cita reúne tanto a los 22 miembros de la Liga Árabe como a los 57 de la Organización de Cooperación Islámica. Lo veíamos también en el informe, lo decía yo al presentar el programa, es la tercera de este tipo desde que comenzó el genocidio allí en la Franja de Gaza. ¿Qué se puede esperar de esta instancia, Hermelinde, considerando las cartas que hay sobre la mesa? Bueno, como lo dices tú, es la tercera cumbre desde que empezó un genocidio y este genocidio no se ha acabado. Hay que volver a las declaraciones de al-Houthi, que hace pocos días decía que los países árabes son muy buenos para hablar, pero que no actúan mucho. También hubo esa declaración muy contundente que hubo lugar ayer de Ali Larijani, que es el presidente del Consejo Supremo de Seguridad de Irán, y que dijo estas palabras muy fuertes, en resumen, que no se hizo nada en contra del genocidio por parte de los países árabes, excepto Yemen, y que ahora que está en caso de ser atacado ellos mismos, seguimos con palabras, porque la verdad es que si se ve la propuesta de resolución y de declaración común que se hizo, son muchas declaraciones, pero no veo muchos actos concretos y no veo muchos avances, sí muy concretos. Entonces, también hemos, por ejemplo, dentro de la propuesta de declaración, y no sé si va a quedar al final, pero se saluda los esfuerzos de Qatar, de Egipto, pero también de Estados Unidos para lograr la paz en Palestina, o sea, en Palestina ocupada, lo que es negar el papel absolutamente tremendo que tiene Estados Unidos en esta guerra, cuando sabemos que el 80% de las armas de la ente sionista provienen de Estados Unidos, ya que sabemos qué dramática es la situación ahí. Entonces, por el momento tenemos palabras, a veces muy contundentes. El presidente Pezeshkian hizo una propuesta que podría lograrse, pero como hay una gran diversidad de los países que están presentes y que varios de ellos, especialmente los países del Golfo, tienen una relación estrecha de dependencia con Estados Unidos, no sé si incluso esta propuesta puede realizarse. O sea que el presidente Pezeshkian propuso que se cortara las relaciones con la ente sionista, ya solamente con esto, pero ni siquiera vamos a tener palabras. Es la tercera cumbre, ojalá lleve resultados, pero creo que vamos a tener una cuarta haciendo la misma conclusiones, lamentablemente. Ahora, tal vez aquí sumar el elemento del hecho que ocurrió en Doha, podría, en teoría, pensar que podría ser algo más resolutivo, no sé. El propio Qatar, quiero ir con Tadeo, ha advertido a Israel y dice: el ataque a Doha no quedará impune. De acuerdo a la ley internacional, Tadeo, te lo pregunto, ¿qué debería hacer Qatar cuando
sumándome a lo que acaba de decir Ermelinde, no hay que olvidar que en Qatar hay bases estadounidenses. Sí, es muy interesante, Osvaldo, el panorama que se nos presenta en todo Asia Occidental después de esta agresión y bueno, lo de esta cumbre parece ser más de lo mismo, más discursivo que en el plano de acción, pero es llamativo lo siguiente, lo que ha quedado total demostrado es que no importa si uno es país neutral, aliado o enemigo de la entidad sionista los puede alcanzar a todos, ya no hay ningún lugar seguro ni jurídicamente internacionalmente, ni siquiera utilizando las mismas armas, algo que quedó totalmente claro en el caso de Arabia Saudí, que 10 aviones israelíes sobrevolaron todo su espacio aéreo y no pudieron ni siquiera detectarlo, deja en claro que la confiabilidad en la entidad y en su principal sostén, es decir, Estados Unidos, representa un peligro para los mismos países del Golfo Pérsico y para los países de todo el mundo árabe, y me animo a decir incluso del mundo en su conjunto, sabiendo la criminalidad y el terrorismo de un Estado que, recordemos, y no nos salgamos de los hechos, bombardearon una delegación de negociadores diplomática que buscaba incluso un cese al fuego, es decir, no estamos tomando la dimensión desde el plano del derecho internacional, incluso todas las violaciones que se están realizando por la entidad sionista y sigue quedando impune. ¿Qué debería hacer o qué estaría capacitado Qatar en hacer desde el derecho internacional? Bueno, al igual que cuando la entidad sionista agredió a Irán, Qatar tendría incluso la misma capacidad, al menos autorización desde la perspectiva del derecho internacional, de devolver el golpe de la misma manera, con la misma magnitud, en una respuesta recíproca a una agresión que recibió. Ahora bien, no lo vemos a Qatar en ese escenario, probablemente lo que haga Qatar es presionar económicamente a algunos países del Golfo Pérsico para que tomen medidas un poco más activas, pero no vemos a Qatar en una decisión soberana de respuesta. A la misma vez yo creo que, como bien mencionabas, el rol de Estados Unidos, recordemos que en este bombardeo los aviones de reabastecimiento aéreo de Estados Unidos y el Reino Unido presente en Qatar prestaron atención y ayuda a los aviones que estaban agrediendo al país que los hospeda. Entonces, fijémonos el desperpento total de las relaciones y de la situación actual en los cuales se tiene que estar discutiendo cuestiones básicas como que una entidad impuesta en la región puede hacer lo que quiera, violar todo, incluso cometer hechos violentos, terroristas, sin tener ningún perjuicio, aupados por dos superpotencias como Estados Unidos y Reino Unido a nivel regional. Bueno, estas cosas tienen que cambiar y creo que más allá de esta agresión, de quitarle la máscara y ver la peligrosidad de la entidad, muchos países tienen que estar repensando que no hay lugar seguro y por eso ir a las acciones. A ver, me quedo con esa frase, quitar la máscara, que en el fondo hoy día lo más que tenemos son pruebas condenatorias en este caso para el régimen de Israel, pero sigue actuando y sigue teniendo respaldo. Eso es innegable, porque si no tuviera respaldo, no estaría haciendo lo que hace de forma absolutamente libre, por decirlo así. Ermelinde, ¿podríamos pensar en algún cambio radical o cambio de postura de aquellos países árabes que siguen dando respaldo, en este caso a Tel Aviv, o van a primar los intereses económicos? Considerando todo también lo que pasó, por ejemplo, este mismo fin de semana con esta votación de la ONU, que por más que sigan siendo palabras, son círculos que se van cerrando, ¿no? En este caso, para que se agoten los argumentos por parte del régimen de Israel. Yo creo que no vamos a ver un cambio radical, pero vamos a ver un cambio a largo plazo y que no tiene tanto que ver con la postura de los países árabes, pero más bien con el cambio geopolítico mundial. O sea,
desde el 9 de octubre, o sea, dos días después de que empezó la operación Diluvio de Al-Aqsa, Netanyahu fue muy claro. Lo que se trata aquí no solamente es combatir al Hamas, pero rediseñar todo el mapa de Medio Oriente. Y con este ataque a Qatar se han dado cuenta que incluye los países del Golfo, lo que era obvio, porque lo que hicieron primero es atacar de la resistencia en Líbano, cayó Siria, atacaron a Irán, etcétera, atacan a Yemen, pero ahora pasan a otra fase que es atacar a los aliados de Estados Unidos. Y lo que se están dando cuenta es que estas bases militares y todo ese aparato militar que instaló Estados Unidos en la región con sus, entre comillas, aliados para protegerlos, otra vez, entre comillas, de la intencionista, se están dando cuenta que este aparato militar no sirvió para protegerles de Israel, pero más bien fue una de las herramientas que permitió el ataque de Israel a esos países. Entonces, cuando tenemos esta cosa primero, y la segunda cosa es que tenemos económicamente, vemos creciendo muchísimo China es socioeconómico de estos países. Hemos visto que, por ejemplo, no se ha renovado el acuerdo entre Arabia Saudita y Estados Unidos para vender petróleo únicamente en dólares. Entonces, estamos viendo que están mirando hacia China, hacia los otros actores del mundo multipolar, y eso tendrá su cambio en cuanto a la posibilidad de estos países a cambiar de postura frente a la antisionista, pero sobre todo a Israel, a Estados Unidos, que da el paso, ¿no?, a todo esto. Pero son cambios a largo plazo. Ahora se dan cuenta que no solamente es en términos económicos que tienen que mirar hacia China, pero también en términos de construir organismos de seguridad y integrarse también a este nuevo mundo multipolar, no solamente a nivel económico, pero también a nivel de seguridad. Como existe una organización de cooperación de Shanghái, tal vez van a necesitar crear una organización de cooperación de los países árabes o de los países del Golfo. No sé cómo lo van a hacer, pero me imagino que esto sí está en la mesa. Ojalá lo están discutiendo, porque si no se discute esto ahora, no sé cuándo se discutirá, pero depende de la situación geopolítica más general. Rápidamente voy con Tadeo, vamos a aprovechar el tiempo de aquí también porque quiero tocar varios puntos. Tadeo, a ver, esto se da en medio de esta visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a visitar, obviamente, en medio de las agresiones que, como ya hemos dicho, ocurrieron en Qatar, en Yemen, en Gaza, siguen ocurriendo. Pero ¿qué demuestra Washington hoy día, Tadeo? Te lo pregunto esto rápido. Cuando todo va en contra de la imagen de Netanyahu, pero le seguimos entregando respaldo, dando la mano ante las cámaras, ante el mundo, literalmente. Bien, ya lo dijo incluso el mismo Marco Rubio, la alianza entre Estados Unidos y la entidad sionista es inquebrantable, es eterna, incluso parafraseando lo que había dicho anteriormente Donald Trump. ¿Qué es lo que vemos aquí? Aquí vemos dos cuestiones: un apoyo irrestricto de Estados Unidos ante la locura de la entidad sionista, que también refleja la intervención de la entidad sionista en el financiamiento de los halcones de la guerra de los diferentes componentes políticos dentro de Estados Unidos, tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano, a través del AIPAC. No nos olvidemos todo esto, no nos olvidemos también que Donald Trump está bastante, como solemos decir en la Argentina, carpeteado, es decir, que hay mucha información que los servicios de inteligencia occidentales, principalmente el Mossad, podría ir a filtrar y podría ir a complicar su gobierno, dígase el caso de la isla Epstein. Entonces, todo esto obliga a un posicionamiento norteamericano radicalizado por intervención de la entidad sionista interna en la política doméstica de Estados Unidos y todo lo que esto conlleva, y vemos que esto es un grave error geopolítico también de los Estados Unidos, que muestra nuevamente que estamos delante del declive de hegemón, cómo ha ido perdiendo por cuestiones muy vanas su posicionamiento a nivel global, y esto también asemeja en todo Asia Occidental al seguir sosteniendo la entidad sionista cuando a nivel global ya es insostenible, y esto ha quedado más que demostrado. Entonces, esta continua política de Estados Unidos radicalizada de apoyarlo
es un efecto boomerang para Estados Unidos, es un peligro para toda la región, y hay que ver también cómo se continúa materializando, porque el proyecto del Gran Israel que se propone Netanyahu en sí mismo es una locura, y bueno, las consecuencias las estamos viendo, y todavía creo que queda mucha tela para cortar en torno a esta situación. Hermelinde, ¿qué pasa hoy día con la figura a nivel regional de Irán? Tú más o menos hablabas sobre la visita del presidente Masoud Pezeshkian ahora a Qatar, dejándoles claro cuál es el escenario hoy día que hay que abordar. Dice, voy a citar textual, Israel no considera tener ningún marco ni prohibición en el proceso que está llevando a cabo. Ese régimen ha atacado a la mayoría de los países islámicos, desde Líbano y Siria hasta Qatar, Irán, Yemen e Irak, y está cometiendo un desastre humanitario y un genocidio en Gaza, matando a mujeres, niños y ancianos. Lo dijo este lunes, de hecho, en medio de toda esta cumbre. Te pregunto allí por la figura, en este caso, de Irán en este juego o en esta ecuación que, recordemos, tras la guerra impuesta de junio pasado de 12 días, Irán sale fortalecido en términos de imagen, en términos de defensa, en términos estratégicos, pero no puede estar tranquilo porque la cosa nunca termina de calmarse. Sí, yo creo que en este marco el papel de Irán, mira, si la intencionista ahora está en esta fase extremadamente agresiva, es porque primero fue atacando al eje de la resistencia, fue en contra de Siria, fue en contra del Hezbollah, estuvo atacando también a la resistencia en Irak, estuvo atacando obviamente a Irán. Entonces, primero, yo creo que una de las cosas muy importantes es reforzar el eje de la resistencia al nivel regional. Eso es lo que cuadra la intencionista y que permite que no se vaya explotando de forma loca como lo está haciendo ahora. Entonces, es una correlación de fuerza en el que el eje de la resistencia tenía un papel muy importante. Hay otra posibilidad y otra vía también para actuar y son complementarias. Es que, como lo decía, se necesitan negociar otras formas de garantizar seguridad en la región que no sea dependiente de precisamente el que te ataca, es decir, Estados Unidos y su aliado Israel. Entonces, Irán ya está en la Organización de Cooperación de Shanghái, también está en los BRICS. Existen esas organizaciones, pero también se puede crear a nivel regional otras organizaciones. Ya estamos viendo que las Naciones Unidas son incapaces de cambiar las cosas. Lo que se necesita son acciones concretas que construyan a largo plazo esta nueva forma de seguridad regional y también permitir, porque los países árabes, no es para defenderlos, pero los países del Golfo están en esta situación por razones diversas, pero una de ellas es que es muy difícil salir de esta, entre comillas, alianza o esta dominación estadounidense. Entonces, construir un cuadro, un marco donde esto sea posible, Irán tendrá que jugar un papel muy importante en esto, yo creo. Tadeo, me queda un minuto, pero quiero preguntarte, desde tu punto de vista, ¿qué es lo central hoy día en la región, considerando que sigue el desplazamiento masivo de palestinos desde Ciudad de Gaza, intentando llegar a un lugar que no es seguro? Eso hay que decirlo claramente, no hay lugares seguros hoy día en la Franja de Gaza, pero también hay una movilización muy fuerte a nivel internacional. Estamos viendo la Global Summit Flotilla, estamos viendo las manifestaciones también en diferentes ciudades del mundo. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el punto central hoy día? ¿Cómo se detiene literalmente lo que está ocurriendo? Bien, son dos cuestiones muy vitales. No quitar los ojos de lo que sucede en la Franja de Gaza. La solidaridad a nivel internacional es fundamental para dejar en evidencia la criminalidad y también la búsqueda de la paz. Y en segundo lugar, creo que estas reuniones extraordinarias que se están llevando en torno a la Liga Árabe y el Consejo Islámico a nivel internacional y demás, tiene que encontrar posturas comunes, no únicamente en palabras, sino en los hechos. Creo que hay que apostar más a los hechos que
a las palabras que se las puede llevar el viento. Hay una propuesta de Al-Sisi, que creo que es el que tiene la llave actualmente para la Franja de Gaza, si él quisiera hacer una apuesta más fuerte hacia la paz, en los cuales incluso hablaba de una organización de defensa a nivel territorial para lograr de alguna manera encapsular la agresión sionista. Aún así sabemos los diferentes factores de poder que se discuten en la región, por lo cual creo que es fundamental en estos tiempos pasar de las palabras al hecho, como también lo decía nuestra compañera Melinde, lo cual ya llevamos 3 años de condenas continuas y muy pocos países son los que han demostrado en hechos su solidaridad y su postura. Y nos quedamos con eso por un tema de tiempo. Podríamos seguir hablando un montón más. Ermelinde Malcote, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Siempre es un placer estar aquí. Tadeo Castiglione, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos. Fuerte abrazo. Bien, nos quedamos con esto. Rápidamente nos despedimos, pero los dejamos invitados mañana a encontrarnos acá en Detrás de la Razón para profundizar estos temas que son necesarios y urgentes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta pronto.